Bienvenido a la oscura mente del cuentacuentos. La siguiente historia los hará ponerse a pensar qué harían ustedes si se vieran inmersos en una situación como la que le ocurrió a esta persona, por increíble que parezca. La historia dice así. El circo Arlington fue en su época la atracción más famosa de mi ciudad. Cada fin de semana se abarrotaba de niños y padres que los llevaban a disfrutar del show de más de 2 horas que presentaba en sus 2 pistas. Adentro, el circo estaba lleno de cosas asombrosas. Elefantes, tigres, leones, y toda clase de animales exóticos hacían que el espectáculo se volviera mágico y de verdad entretenido. Sin embargo, el acto que más le gustaba al público, y el que más era esperado durante la función, era sin duda la presentación del payaso Peter Pan. Se hacía llamar así en alusión al personaje fantástico tan querido por los niños, Peter Pan, aunque todos lo conocían mejor como el payaso Peter. Y en verdad su espectáculo era asombroso. Durante 30 minutos maravillaba a las personas con sus proezas de magia, chistes y malabarismo. Después lo podíamos ver haciendo acrobacias graciosas montando un pony, y su acto final era lo más impresionante. Encima de una tarima de al menos 10 metros de altura, Peter lanzaba fuego de su boca usando gasolina, y formaba figuras con las llamas. La vista desde debajo de aquel número era impresionante. Pero nada fue tan impresionante como lo que sucedió una noche, hace ya varios años. Era un fin de semana como cualquiera y la gente acudió al circo Arlington para ver el show. Observamos a los domadores, vimos al contorsionista, y también a los trapecistas. Pero todos esperábamos el acto de los payasos, en donde aparecía Peter. Finalmente era su turno. Primero salieron los payasos cómicos haciendo toda clase de chistes a la audiencia, se lanzaban objetos y se hacían bromas entre ellos, pero después anunciaban a Peter y su acto fantástico. En esta ocasión Peter nos sorprendió caminando sobre una rueda de metal y haciendo malabares al mismo tiempo. Después colocó una tabla como sube y baja y él se puso en un extremo y ordenó a su pony saltar desde una plataforma hacia el otro extremo de la tabla para hacer volar a Peter y caer en una piscina de pelotas de colores. Todo fue maravilloso. Por último Peter preparó su tarima, pero esta vez no solo arrojaría fuego de su boca, sino que se habían colocado 4 dispositivos encima de la plataforma que arrojarían fuego al mismo tiempo que Peter. Subió a la plataforma y preparó su primer bocanada. Logró hacer un círculo enorme que acompañaron los aparatos con unos más pequeños. Después intentó hacer una estrella pero no le funcionó, así que lo volvió a intentar. Y fue aquí que nos dimos cuenta que los aparatos habían tardado en funcionar al tiempo que Peter arrojaba el fuego, y de pronto uno de ellos estalló lanzándole fuego al payaso. Sus ropas se encendieron de inmediato, y todos pudimos ver cómo aquel personaje que una vez nos hacía reír trataba de apagar las llamas de su traje en una escena espantosa. Su ajetreo solo provocó que el fuego se intensificara y de repente toda la plataforma estaba envuelta en llamas con Peter en medio. Lo único que podíamos ver era la silueta del payaso revolcándose y gritando de dolor en medio del fuego. Las llamas alcanzaron la cima de la carpa y todo el circo comenzó a incendiarse. La gente gritaba aterrorizada y corría buscando la salida, pero nadie ayudó a Peter. El payaso se quedó solo quemándose vivo en el centro de la pista. Fue algo realmente aterrador. Lo único que quedó del circo Arlington fueron cenizas. Cuando fueron a examinar los restos de la instalación encontraron la tarima quemada y retorcida. Pero nunca pudieron encontrar el cuerpo del payaso. Algunos pensaron que se había calcinado hasta las cenizas, otros dijeron que se habían llevado el cuerpo durante la conmoción del incendio, pero en realidad nunca supimos qué le había pasado al payaso. Los habitantes de la ciudad enlutaron por la muerte de su personaje favorito, y el circo no volvió a reconstruirse. Se alzó un monumento en honor a Peter Pan en los vestigios del circo Arlington y muchas personas acudieron a su funeral dejando mensajes de afecto.
Yo recuerdo a varios pequeños que junto conmigo, estábamos hasta el frente del grupo de personas. Habíamos dejado globos como detalle sobre la tumba que se había edificado en nombre de Peter. Nada sabían las personas sobre lo que sucedería días después del homenaje. Los días pasaron y la gente comenzó a dejar de hablar del incidente del circo. Y fue en ese momento que los sucesos horrendos comenzaron a pasar. Los chicos que habían estado en el funeral del payaso comenzaron a desaparecer sin dejar el más mínimo rastro. Recuerdo que el primer chico que desapareció tenía unos 12 años y vivía justo frente a mi hogar. Ese día, al frente de mi casa vi patrullas aparcadas y las luces rojas y azules iluminaron toda la calle. Las autoridades habían acordonado el área de la casa para impedir el paso de extraños. Y aunque se desplegó una investigación exhaustiva, nunca se supo más de ese niño. Un par de días después sucedió lo mismo con otro de los chicos. Esta vez se trató de una niña de solo 4 años de edad que vivía a solo 2 calles de la mía. La policía estaba sacudida por este hecho e intensificaron la búsqueda de la pequeña. Pero nuevamente, jamás apareció. Fue después de la segunda abducción que yo empecé a imaginarme cosas. La idea de que solo los chicos que habían asistido al funeral de Peter estuvieran desapareciendo parecía demasiado extraña, y empecé a imaginar que era él quien se los estaba llevando. Mi idea, que parecía tan descabellada, de hecho no estaba lejos de ser realidad. Al cabo de casi una semana de la abducción de la pequeña, sucedieron otras 2 desapariciones. Un niño de 10 años de edad y su hermano de 7. Ambos vivían a varias manzanas de mi calle. Y entonces comencé a inquietarme. Me asedió el miedo de solo pensar que yo sería el siguiente. No sé si era el terror lo que lo provocaba, pero los días posteriores a las desapariciones empecé a ver al payaso por todas partes. Era una figura horrenda vistiendo la ropa colorida y sosteniendo los globos que le habían dejado los otros niños. Su rostro era en verdad aterrador, y me acechaba durante el día. Por la noche no podía dormir, escuchaba una risa horrible que me mantenía despierto. Supe que tenía que hacer algo antes de que perdiera la cabeza. Entonces me vino a la mente visitar la tumba de Peter Pan. En una de esas noches grotescas en las que me asediaba la risa estruendosa de aquel payaso infernal, me escabullí de mi casa para ir allá. Cuando llegué, no podía creer lo que veía. Justo encima de la lápida del payaso estaba mi globo, flotando y meciéndose al compás de la brisa nocturna como si el tiempo y sus inclemencias no hubieran hecho desgaste alguno sobre él. Entonces decidí tomarlo, y de pronto sentí una presencia detrás de mí. Una presencia que me llenó de terror y me erizó la piel. No quise voltear, lo único que hice fue correr hacia el globo, sentía como el pánico me perseguía, tomé una rama tirada en el piso y en cuanto llegué al globo lo estallé con ella. Me eché al suelo y escuché un gruñido horrendo, yo solamente cerré mis ojos y respirando agitadamente esperé. Después de unos minutos, no escuché nada más, solo el rozar del viento sobre las ramas de los árboles. Me incorporé, y miré a mi alrededor. La presencia se había ido, todo estaba tranquilo. Regresé a mi casa y estuve toda la noche en mi habitación pensando en lo que había sucedido. Jamás sabré cómo o por qué logré sobrevivir a la venganza de Peter, pero hasta el día de hoy, no soy capaz de acercarme a un globo, a un circo, ni mucho menos, a un payaso.